en la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor, sí se mira. Ok, muy bien. ¿Tuvieron chance de revisar el video de la clase de trastornos de personalidad? Sí, doctor. Ok, muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿O está clarísimo en ese video? Está claro, doctor. Muy claro. Ok, muy bien. Obviamente, ustedes como médicos de atención primaria a este nivel no están en condiciones de poder diagnosticar trastornos de personalidad. Tampoco es parte de sus competencias. Esto le corresponde al psicólogo y al psiquiatra. Pero sí es importante que conozcan los trastornos de personalidad por las implicaciones médico-legales que podrían existir con algunos de ellos. Pienso específicamente en los pacientes límites, en los pacientes histriónicos, en los pacientes paranoides y en los disociales. Los trastornos de personalidad influyen directamente en la psicopatología del paciente, pero también en las comorbilidades médicas. Entonces, por ahí es la importancia de poder conocer, a grosso modo, cuáles son los diferentes trastornos de personalidad que pueden existir. Lo normal es tener un poquito de cada personalidad. Eso es lo normal. Se vuelve patológico cuando de repente nos inclinamos a un solo estilo o forma de personalidad. La personalidad tiene dos componentes: el temperamento, que es algo biológico, que es heredado, y el carácter, que es mediado por las condiciones psicosociales y ambientales. La personalidad va a determinar la forma en que nosotros vamos a actuar ante las circunstancias, cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, cómo nos vamos a relacionar con el ambiente y con las personas que nos rodean. Hay tres grupos de trastornos de personalidad. Los extraños, que son del grupo A, que es el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Estos individuos son bastante extraños. Son los que más se asocian con esquizofrenia. Bajo mucho estrés, estas tres personalidades se pueden psicotizar bajo mucho estrés, pero por lo general se mantienen estables. El paranoide es una persona suspicaz, celosa, desconfiada, litigante, que siempre va a proyectar sus conflictos hacia afuera, entonces va a estar viendo afuera el peligro, la desconfianza. El esquizoide es el más frío de todos, es el más indiferente, es poco empático,
tiene escasas relaciones interpersonales, no le interesa interactuar con las personas, él se mantiene aislado. El esquizoide bien podría ser estudiante de medicina, podría ser patólogo, podría ser microbiólogo, podría ser historiador, podría ser estadista, que son trabajos que no necesitan mucha interacción con las demás personas. El esquizotípico es el más raro de todos. Anda pensando en los reinos cuánticos, anda pensando en conspiraciones, anda pensando en extraterrestres, anda pensando en multiversos, etcétera, etcétera. El clúster B o el grupo B son los pacientes neuróticos. Está el narciso. El ejemplo más cercano al narciso es el retrato de Dorian Gray. Cae mal, le gusta ser el centro de atención de las personas, pero cae mal, es arrogante, es muy soberbio, es altanero, es como el rey, el dios Zeus que baja a la tierra y todos tenemos que rendirle pleitesía. Ese es el narciso. El histriónico también le gusta llamar la atención, pero le cae bien a la gente porque es seductor, porque es encantador, le gusta llamar la atención. El ejemplo que yo pongo para el histriónico es la Cenicienta, que llega al final del baile, todo el mundo se detiene en lo que está haciendo y queda viendo a la hermosa princesa que acaba de llegar, zapatillas de cristal, carruaje de oro en forma de calabaza y todo eso. Entonces, esos son los histriónicos. Estos histriónicos tienen bastante riesgo de caer en las drogas, de sufrir de depresión, de ansiedad, de problemas somatomorfos, de hipocondría. El limítrofe es uno de los trastornos de personalidad más difícil de poder controlar, más difícil de poder manejar. Está asociado a situaciones de abandono, negligencia y abusos sexuales en la infancia, en la niñez. Sufren bastante. Para los limítrofes es blanco o negro, es amor y odio, los extremos. No hay puntos intermedios, no hay puntos grises. Y eso es el disocial, es el otro. Este es frío, este es calculador, es disocial o antisocial o psicópata, tienden a ser los mismos. Van en contra de las normas, van en contra de las reglas. El asocial, a veces la gente dice, soy antisocial porque no me llevo con nadie o no me quiero llevar con nadie. No, si no me quiero llevar con nadie o no me interesa, soy asocial. Antisocial, soy manipulador, soy interesado, soy farsante, soy mentiroso, soy seductor, sí, pero para mi propio bien, para mi propio beneficio. Y el grupo 3 son los ansiosos. Tenemos el evitativo, tenemos el anancástico o obsesivo compulsivo de la personalidad y tenemos el dependiente. Y hay otro que es pasivo-agresivo y que ese es muy sutil, pero nos puede meter la daga por la espalda. No es de frente, sino que es muy... Es como, por ejemplo, viene Peggy, y es buena amiga mía, y le digo yo a Peggy, Peggy, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes traer la tarea del doctor Cruz que dejó? ¿Me la puedes traer mañana? Pero de repente hubo algo, un gesto que yo hice, o algo que yo no le hice caso a Peggy, y Peggy quedó con esa espinita. Oh, sí, claro, José Luis, yo te la voy a traer mañana, no te preocupes. Inconscientemente o conscientemente, Peggy olvida la tarea en la casa, olvida el libro, olvida el cuaderno. Y cuando llega a la facultad, Peggy, ¿me puedes prestar el cuaderno? ¿Te acuerdas? Ay, se me olvidó. Disculpame, no sé en qué cabe. Pero esa es una forma pasiva-agresiva de actuar. Y eso es bastante frecuente, bastante común. Bien. Eso de los trastornos de personalidad, a grosso modo. ¿Qué pasa entonces con el último trastorno de ansiedad que vamos a hablar hoy? Trastorno de ansiedad generalizada. Es el último, pero no significa que no sea frecuente.
como ya lo mencionaba antes, el trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos que ya se conocían a finales del siglo XIX y Freud lo asociaba con el trastorno de pánico y lo describía como neurosis de ansiedad. Y su origen podría ser hereditario o de índole sexual, según Freud. Recuerden que Freud era todo relacionado con la sexualidad. El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos más frecuentes en la población general. Este es un trastorno que aparece a muy temprana edad, aparece en la niñez, aparece en la adolescencia, es crónico y muchas veces es resistente al cambio, o mejor dicho, es resistente al tratamiento. Es probablemente el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno que, como lo había mencionado en las benzodiazepinas, es una de las pocas indicaciones del uso crónico de benzodiazepinas. El trastorno de ansiedad generalizada puede pasar por periodos de mayor o menor sintomatología. En un estudiante de medicina, ¿en qué momento se podría disparar o agudizar un trastorno de ansiedad generalizada? Durante un examen. Exactamente. Durante un examen, antes de una terna, en la matrícula, a ver si encuentro cupo o no encuentro cupo, en las primeras clases, en las clases generales, eso podría ser. Entonces, esto puede pasar periodos en que ande más estable, hay periodos que va a estar más descompensado. Aparece en la niñez o aparece en la adolescencia. Y porque como aparece en la niñez y aparece en la adolescencia, muchas veces el paciente se descuida. No lo ve como algo patológico, sino que le parece que es algo normal. Siempre he sido así. Siempre he sido ansioso, siempre he sido disparado, siempre ando tenso. ¿Qué es la ansiedad generalizada? Es la ansiedad excesiva e incontrolable, asociada a múltiples preocupaciones acerca de un número de eventos o actividades. Es un paciente que lamentablemente, el paciente con ansiedad generalizada no vive el presente, vive el futuro. Terminó de hacer el desayuno y la señora se empieza a preocupar que qué va a hacer de almuerzo. Preocuparse. De repente la señora tiene trastorno de ansiedad generalizada, no lo sabe, pero le dice el esposo, amor, voy a llegar a las 4:30 de la tarde. Son las 5 de la tarde y la paciente y el esposo no ha llegado, entonces la paciente puede empezar a crearse un montón de novelas, de pensamientos, de ideas, de posibilidades. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles explicaciones de esta señora de por qué el esposo no llega a las 4:30 de la tarde y son las 5 y no ha llegado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que tuvo un accidente. Ajá, que tuvo un accidente, muy bien. Tráfico. Tráfico. Lo asaltaron. ¿Qué más? Que los secuestraron, quizá, no sé. Lo secuestraron, muy bien. A ver, ¿quién más se le ocurre otra opción? ¿Otra posibilidad? Que está con alguien más. Que está con alguien más. Imagínense esa señora con ese montón de pensamientos, cómo se va a sentir. Pónganse en los zapatos de ella, cómo se sentiría con ese tipo de pensamientos. Agobiado. Preocupado. Exactamente. Entonces, el paciente con ansiedad generalizada se preocupa por todo y se preocupa de nada. Se preocupa porque hoy casualmente en estas últimas horas se vio que dos agujeros negros colisionaron a múltiples años luz de aquí de la Tierra y que eso supera las posibilidades y la ley de relatividad. ¿Y ahora qué va a pasar con el universo? Se preocupa, bueno, esta pregunta nos la hacemos todos los hondureños. ¿Qué pregunta nos hacemos todos los hondureños, muchachos? En estos momentos.
¿Cuándo va a acabar la pandemia? ¿Eso es lo que te preocupa a vos? Ok, ¿quién más? ¿Dónde está el dinero? Exactamente, pucha, solo una anda. Ok, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Hoy miré una noticia del doctor, sí, de uno de los colegas de la Facultad de Medicina, Carminati, que dice que para poder vacunar a toda la humanidad, si aparece una vacuna pronto, se va a terminar de vacunar a las personas, a todas las personas del mundo en el 2024. Entonces, Hay un problema, es que yo no me hago esa pregunta porque yo ya sé dónde está el dinero, ¿no? Eso ya lo sabemos. pucha, mano, qué capacidad vos. Bueno, yo todavía me la sigo haciendo. Yo también creo que sea donde está el dinero, está en la cara del rostro de todas las personas que han recibido la bolsa solidaria, está en todos los empleados que han recibido su salario al día, mes con mes, está en todos los 95 hospitales que se han creado y los que vienen en camino, ahí está el dinero. Muy bien, muchachos, antes de que comience a llorar yo, mejor sigo con la clase. Entonces el paciente se preocupa por todo y por nada. Una de las cosas que yo le hago, las preguntas que yo le hago al paciente cuando yo sospecho ansiedad generalizada es si le han dicho o cree que se ahoga en un vaso con agua. ¿Alguno de ustedes le han mencionado esa frase? Vos te ahogas en un vaso con agua. Sí. Bastante. Ok, muy bien. Entonces son partes, no estoy diciendo que tengan trastorno de ansiedad generalizada, pero muchas veces el paciente con trastorno de ansiedad generalizada son personas que se preocupan por todo y se preocupan de nada. De repente viene, está en una pasada de visita, son médicos internos, son médicos residentes y les habla el R3 o les habla el especialista y le dicen, necesito hablar con usted. ¿Cuál es el primer pensamiento que se les puede venir a la mente? Si un especialista en una sala o un residente les dice que quieren hablar con ustedes. Pero Que ahí no vamos a hablar hoy, vamos a hablar el viernes. Ay, no. ¿Qué Me pasa pasaría? todo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué quiere hablar? Ok. Entonces, bueno, eso es lo que podrían pensar. ¿Le quitaría el sueño? No. Ok, entonces no es ansiedad generalizada. Sí. ¿A alguien sí Muy le probable. quitaría el sueño Sí. eso? Sí. Mándeme. Digan. No, A mí que sí, sí doctor. quitaría el sueño. Ok, muy bien. Entonces ahí vamos viendo si podemos padecer o no podemos padecer de este trastorno de ansiedad. Pues, ¿cuánto tiempo de evolución necesitamos para poder hablar de un trastorno de ansiedad generalizada? Al menos 6 meses. Y este, lamentablemente, va a tener deterioro psicosocial y funcional en el paciente. Es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. Bien, antes de hablar de la etiología, vamos a hablar que los pacientes tienen preocupaciones relacionadas con la salud, con la economía, con aspectos laborales, con aspectos familiares y van a tener ansiedad anticipatoria. Otra preguntita para ver. Ustedes, bueno, de repente, no están acostumbrados a recibir llamadas muy tarde ni muy temprano. Si de repente dejan el teléfono encendido y reciben una llamada a las 12, a la 1 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿Qué pasó? ¿quién se murió? ¿Quién se murió y pasó algo? Ok, bueno, pues ahí vamos. Ahí hay otra preocupación. Entonces, el paciente con ansiedad generalizada pasa con ansiedad anticipatoria. De repente, necesito hablar con vos, espérate que llegue a la casa y platicamos. No, pero decime, adelántame algo. No, 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 cuando llegue a la casa. Uy, esas horas, esos minutos que va a pasar desde que recibió ese mensaje hasta que llegue esa persona a la casa, va a empezar a crearse las novelas, los capítulos, las series, va a bajar los santos, va a sufrir de dolor de cabeza, de ansiedad, de preocupación, ponerse tenso y todo eso. Va a haber una ansiedad anticipatoria. Vamos a ver, etiología, aspectos genéticos o biológicos. Se ha encontrado que hay una heredabilidad del 32% de posibilidades de que una persona herede el trastorno de ansiedad generalizada.
32%. Significa que prácticamente el 70% de los trastornos de ansiedad generalizada se van a atribuir a factores ambientales. Como les dije, se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad. Si hay antecedentes en mi familia de trastorno de ansiedad generalizada, es posible que yo aprenda a ver el mundo a través de los ojos de ese adulto. Entonces, aquí vamos a tener pacientes que lamentablemente van a tener menor activación autonómica en reposo comparado con pacientes con pánico, y hay un menor número de receptores de GABA en las plaquetas en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Aprendizaje, lo que yo había mencionado. Si mi madre es ansiosa, si mi padre es preocupado, si mi abuela es preocupado y yo me crio con ellos, probablemente yo voy a desarrollar ese mismo trastorno de ansiedad. No te vayas por ahí que te puedes caer. Cuidadito te caes, Alejandro. Alejandro, ten cuidado, cuidado, ahí te vas a caer. Mira, te vas a caer. Entonces el niño comienza a ver el mundo con mucho miedo, con mucho temor. Entonces, así se va criando con todos esos fantasmas, con todos esos temores, y ya cuando llega a la vida adulta o a la adolescencia ya va a ser un cipote que le va a tener miedo a todo y a nada, pues. Entonces aprendemos. ¿Qué aprendemos? La percepción de amenaza desde el punto de vista personal y la percepción de tener un bajo control sobre el ambiente y las circunstancias. Entonces, lamentablemente, a través del aprendizaje, nosotros vamos viendo el mundo que todo está fuera de nuestro control, que no podemos controlarlo todo, aunque queramos, no lo podemos controlar todo y se nos escapa de las manos. ¿Qué pasa con el apego? ¿Cómo se sentiría un niño pequeño, 4, 5, 6 años, que sabemos que un niño de esa edad no se puede defender, que de esa edad no se puede proteger, que necesita apoyarse de un adulto, y de repente que el adulto le diga, mira, yo no te aguanto, te voy a regalar, te voy a despachar, un día vas a regresar de la escuela y no me vas a encontrar? ¿Cómo se sentiría este niño? Con miedo de pensar que algún día eso va a pasar. Correcto. Entonces, el apego, o de repente, otro caso, que los papás peleen mucho, que hoy esté el papá y que al día siguiente se levante y mi papá nos abandonó, hijo, él se fue. Y empieza a llorar y empieza a sufrir porque se fue papá, no lo quiere volver a ver. Y a las 2 semanas regresa. ¿Cómo se va a sentir el niño cuando papá regresa a la casa? Aliviado, sentir algún Aliviado, tipo de alivio. alegre. ¿Y qué pasa si de repente a las 2 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses el papá se vuelve a ir? Va a llegar un momento en que el cipotío se va a sentir confundido y no va a ser, me recibo, o sea, ¿qué va a pasar? Si yo me vuelvo a encariñar con mi papi y mi papi se va y me vuelve a dejar llorando, entonces hay ese apego inseguro. El apego inseguro también está relacionado con ansiedad generalizada. Temperamento inhibido versus desinhibido. ¿Tienen sobrinitos o hermanitos pequeños de 3, 4, 5 años? ¿O conocen niños de esa edad? ¿Nadie? Sí, doctor. Ok, No, ¿cómo son lejano. esos niños en las relaciones interpersonales? ¿Son cipotes tímidos o son cipotes que pueden andar brincando, preguntando, hurgando por aquí, hurgando por allá? Son terremotos andantes, doctor. Son terremotos andantes, correcto. Entonces, estos muchachitos, terremotos andantes, son cipotes seguros de sí mismos. ¿Y por qué andas esto? ¿Y por qué sos corta? ¿Y por qué sos tan chaparro? ¿Y por qué no tenés hijos? ¿Y por qué comes eso? Pero hay otro grupo de niños que son temerosos, que son miedosos, que son preocupados. Y son preocupados porque aprenden. No te mira, Carol, quédate ahí y cuidadito te levantas. Si te levantaste ahí, ya sabes lo que te pasa. Entonces,
estos niños son muy miedosos, entonces no son bien portados, son cipotes nerviosos, son cipotes tímidos, no están sentados en un mismo puesto porque quieren o porque son calmados, sino porque piensan en las consecuencias que van a venir después si yo me levanto de esa silla. Entonces, ¿No? es malo amenazar. Ajá, dígame. Lo siento, solo un aporte, que hablando, cuando yo estaba más pequeña, cuando iba a la casa de mis primos, ellos se ponían a jugar pelota en la calle, enfrente, pero enfrente de la casa. Y cuando me iban a dejar, mis papás siempre me decían que no, que solo podía estar como en el portón, pero que no podía jugar en la calle. Entonces, aunque mis papás se hayan ido, yo igual estaba con el miedo de que, bueno, pero si me pongo a jugar en la calle y de repente viene mi papá y me ve en la calle, entonces me van a castigar. Entonces, siempre me limitaba a jugar con mis primos por ese miedo que tenía a que me regañaran. Correcto, entonces ahí es el temperamento inhibido versus desinhibido. Idealmente todos los niños deberían de ser desinhibidos. Si se vuelven inhibidos es un factor de riesgo. Muy bien, gracias por la participación. ¿Cuáles son los síntomas de trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, lo había mencionado. Necesitamos, como para hacer el diagnóstico, excesiva ansiedad cognitiva. El paciente con ansiedad generalizada, pueden verlo tranquilo y todo, pero en la cabeza de esa persona, en ese momento, le pasó un montón de pensamientos. Mi esposo se accidentó, lo secuestraron, se fue con la otra, anda bebiendo, se le punchó una llanta, se volcó, se lo llevaron los extraterrestres, se ahorcó, lo secuestraron y todo un sinfín. Entonces, y las personas lo único que pueden ver es como que de repente mueve mucho la pierna, o se come las uñas, o se ale el pelo. No hay mayor, pero por dentro, en su mente, le está corriendo la mente a mil. La ansiedad anticipatoria, como por ejemplo lo que les mencionaba con el residente o el especialista. ¿Qué me va a decir? ¿Qué malas noticias me tiene? Ay, a saber qué mal chisme le dijeron de mí. Entonces está este paciente con ansiedad anticipatoria. E inquietud motora. La inquietud motora está encaminada a moverse constantemente, lo que había mencionado, temblor, que va de sentarse, va de pararse, y así andan los pacientes tronándose los dedos o comiéndose la uña. Como tiene mucha inquietud motora, porque tiene excesiva ansiedad cognitiva, entonces se cansan fácilmente. Los pacientes andan cansados, tienen dificultad para concentrarse, pasan irritables, cualquier cosita, cualquier ruidito los molesta. Pasan con mucha tensión muscular, con alteraciones del sueño. En la noche, a los pacientes con ansiedad generalizada les da por cambiar el mundo. Cuando me refiero yo a cambiar el mundo, me refiero a que de repente el paciente en ese momento está, ¿qué voy a hacer de desayuno? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a suceder? Si de repente me avisan que mi mamá está enferma o que mi abuela se está muriendo, ¿qué va a suceder? Y así, alteración del sueño. Hiperactividad autonómica, taquicardia, disnea, sueño, problemas del colon, distensión abdominal, estreñimiento o periodos de diarrea, con mayor estrés, con mayor ansiedad, eso podría estar asociado. Síntomas somáticos, diaforesis, náuseas, etc. Esos son los síntomas. Diagnóstico diferencial de trastorno de ansiedad generalizada. Ansiedad normal. Ya vimos, la ansiedad normal nos sirve para huir o para pelear. La ansiedad normal nos impulsa a poder hacer las cosas. La ansiedad normal va a tener manifestaciones somáticas, pero no van a ser exageradas. Pero la ansiedad generalizada va a ser una ansiedad patológica que nos va a limitar, que nos va a provocar disfuncionalidad, que nos va a quitar el sueño, nos va a quitar el apetito, nos va a dificultar concentrarnos. Vamos a tener manifestaciones somáticas bastante importantes. El estímulo va a ser menor a la reacción que el paciente va a tener. Es una forma de diferenciarlo. Algunas drogas lícitas e ilícitas pueden activar síntomas de ansiedad y podrían tener también temblor, taquicardia, palpitaciones, inquietud y no necesariamente ser ansiedad generalizada. Enfermedades respiratorias. ¿Cómo qué enfermedades respiratorias? Asma, EPOC, ese tipo de enfermedades podrían estar relacionadas. Trastornos metabólicos y endocrinos. Diabetes, hipolicemias, hipertiroidismo, distiroidismo. Enfermedades neurológicas como epilepsia, como tumores, podrían provocar síntomas.
lupus eritematoso sistémico, la gran simuladora y los trastornos psiquiátricos. Podrían estar asociados fobia social, trastorno de pánico, fobia específica, etc. Esos son posibles diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento de los trastornos de ansiedad generalizada? Pues bueno, el tratamiento no farmacológico va a estar encaminado a brindarle psicoeducación al paciente, cómo se llama el trastorno mental que adolece, cómo se llama el trastorno mental, cuál es el tratamiento, cuál es el pronóstico, qué es lo que esperamos obtener con el tratamiento, en cuánto tiempo podemos tener el tratamiento, entonces a cuánto tiempo lo podemos suspender o vamos a tener tratamiento crónico. Pues lastimosamente, como es un trastorno de ansiedad que aparece desde la niñez o de la adolescencia, puede pasar hasta 12 años para poder ser diagnosticado. Intervenciones psicológicas, tenemos la reestructuración cognitiva. Es como, ¿qué otras posibilidades hay o qué otras razones hay por las cuales su esposo no ha llegado temprano el día de hoy? Díganme, que no sean esas catastróficas que mencionaron al principio. Que hay mucho tráfico. Que hay mucho tráfico. Tal vez tiene más trabajo y se retrasó haciendo el trabajo. Exactamente. Entonces, se le permite a la persona poder comparar con la realidad. ¿Y es la primera vez que su esposo se atrasa? No, otras veces se ha atrasado. ¿Y lo han secuestrado? No. ¿Lo han matado? No. ¿Ha tenido accidentes de tránsito? No. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo trabajo, porque él tuvo una sesión, una reunión en la oficina, porque se le punchó la llanta, porque pasó por el súper, por X cosas. Entonces, de repente, el paciente, a través de esa técnica de reestructuración cognitiva y técnicas de autocontrol, puede mejorar. Técnicas de relajación también son parte de las intervenciones psicológicas que el paciente pueda tener. Desde el punto de vista farmacológico, ¿cuáles son los medicamentos que podrían ayudar? Los de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y la segunda línea, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas podrían ser utilizadas como impulsos. ¿A qué me refiero yo como pulsos? Me refiero a que de repente en las etapas que hay más ansiedad, más estrés, entonces darlo. Y cuando disminuye la ansiedad o disminuye las preocupaciones, entonces buscar a bajar la dosis y subir, depende. El trastorno mixto ansioso depresivo es un trastorno en el cual se debe diagnosticar cuando los síntomas ansiosos y los síntomas depresivos aparecen en el paciente en la misma intensidad y de forma simultánea. Pero si no podemos hacer el diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo, entonces hay que darle mayor importancia a la depresión. Los síntomas van a ser una combinación de un episodio o un síndrome depresivo y síntomas probablemente de ansiedad como de trastorno de ansiedad generalizada. Bien. Los antidepresivos tricíclicos son los últimos fármacos que voy a hablar en este módulo. Los antidepresivos tricíclicos aparecieron a finales de la década de los 50 del siglo pasado y el primer antidepresivo que se descubrió fue la imipramina y se descubrió que tenía efecto antidepresivo y efecto ansiolítico. Y además de bloquear la serotonina, también va a bloquear la recaptación de la noradrenalina. Estos antidepresivos tricíclicos actúan bloqueando el citotransportador que reconoce la noradrenalina y la serotonina, se absorben bien por vía oral, tienen una vida media larga, por lo que se recomienda dar una sola vez en el día y por los efectos adversos probablemente sea conveniente utilizarlo en la noche. ¿Cuáles son las principales interacciones que tenemos con estos medicamentos? Con la fluoxetina, sertralina, paroxetina, tioridazina, carbamazepina van a elevar las concentraciones plasmáticas de estos antidepresivos. Entonces,
La combinación de fluoxetina y amitriptilina no tendría razón de ser. En algunas excepciones se podría utilizar para potenciar los efectos, dependiendo de cada paciente, cada particularidad. Las indicaciones de los antidepresivos tricíclicos, como lo había mencionado con los CIR, son las mismas. ¿Cuáles son las indicaciones? El trastorno depresivo mayor es una de las principales indicaciones del paciente para utilizar antidepresivos tricíclicos. Hay algunas características que la depresión podría tener, por ejemplo, características melancólicas, mucho sueño, mucha hambre, antecedentes familiares de depresión, o que sus familiares hayan respondido a los antidepresivos tricíclicos y hayan mejorado, entonces nos orienta a poder utilizar estos antidepresivos en el paciente. Hay que tener muy claro si la depresión de este paciente es unipolar o es bipolar, porque la imipramina y los demás antidepresivos tricíclicos tienen mayor riesgo de provocar viraje a manía en pacientes bipolares. Entonces, hay que estar pendientes y preguntar al paciente si ha tenido periodos en que estaba muy alegre, eufórico, hipersexual, regalón, gastador de dinero, porque podría inducir manía, hipomanía o ciclado rápido en los pacientes bipolares. Otra indicación es el trastorno de pánico con agorafobia. Entonces, la imipramina va a ser un buen medicamento que vamos a poder utilizar en estos pacientes. El trastorno de ansiedad generalizada también puede responder muy bien a la imipramina. El TOC, a ver si recuerdan de las clases anteriores, ¿cuál es el medicamento de primera elección para manejar trastorno obsesivo compulsivo? Yo no me acuerdo, empieza con C, carba. No, carbamazepina no es. Empieza con C. Solo una pista, doctor. Es inhibidor de neurotransmisor. Es antidepresivo tricíclico. El de primera línea para TOC es antidepresivo tricíclico. Y empieza con C. Ajá, empieza con C. Clomipramina. No. En las nubes jamás. Uy, pero esa clomipramina la vengo mencionando desde TOC. Pero yo soy invasor, doctor, no soy de la clase. ¿Quién sos vos? ¿Ah? Sí. Yo soy de otra sección. Ando aquí aprendiendo. Qué barbaridad. ¿Cómo te llamas, bicho? Mi amor Heriberto. Heriberto. Ok, bienvenido, pues. A ver, detrás de quién andas ahí. Ok, muy bien. Ok, entonces tenemos TOC, la clomipramina. Y después de la clomipramina, ¿cuál es la segunda elección de TOC? Si no hay clomipramina o el paciente no puede utilizar clomipramina. Vamos a ver. Fluoxetina. Fluoxetina o fluvoxamina. Muy bien, excelente. Muy bien. Otras indicaciones que tal vez no son indicaciones psiquiátricas, pero que podrían ayudar, por ejemplo, la amitriptilina en dosis bajas de 25 a 75 miligramos, podrían ayudar a manejar el dolor neuropático crónico, ya sea neuropatía diabética, ya sea posespética, alguna de esas. Y también para poder ayudar a controlar o a evitar crisis de jaqueca o de migraña, 75 miligramos de amitriptilina le caerían muy bien al paciente. Esas son indicaciones de los tricíclicos. Otras indicaciones, enuresis infantil, o sea que el niño de forma involuntaria se orine en la cama y no avise, cuando ya el niño tiene la capacidad de poder avisar o de poder utilizar el baño. Esa es la enuresis infantil. Podríamos utilizar dosis de
imipramina para ayudarle al niño a poder manejar ese problema. Otro trastorno de estrés postraumático. Sabemos que la primera línea de tratamiento es los IRS, pero podríamos dar imipramina también. Algunos niños pueden mejorar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con imipramina, 25 miligramos a 50 miligramos de imipramina, y mejoran. Otras indicaciones, ansiedad de separación en los niños y en los adultos, podrían responder a este tipo de antidepresivos. Eyaculación precoz, también porque prolongan el tiempo de eyaculación, y compulsiones en el autismo. Recordarán que yo lo había mencionado, los antidepresivos tricíclicos tienen efectos adversos bastante importantes a nivel cardíaco. Entonces esto podría llevar a evitar utilizar este tipo de medicamentos en adultos mayores o en aquellos pacientes que sabemos que tienen antecedentes de problemas cardíacos previamente. Bien. Los efectos adversos se van a deber principalmente por el antagonismo muscarínico de la acetilcolina. Va a traer resequedad de boca, va a traer estreñimiento, agudización de un glaucoma de ángulo estrecho, retención urinaria en un paciente con hiperplasia prostática benigna. H1, si el antagonismo H1 va a provocar mayor sedación, podría provocar confusión. Y los alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos podrían provocar hipotensión ortostática, y esto es importante tomarlo en consideración en adultos mayores. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos? Uno de los principales efectos adversos son el viraje a manía. En dosis altas podrían provocar delirio en pacientes predispuestos o en pacientes con demencia. Entonces hay que tener cuidado. Para evitar el viraje a manía, entonces tenemos que preguntar adecuadamente al paciente si ha tenido episodios previos de hipomanía, de manía o cambio de humor. Y esto tal vez el paciente no se da cuenta, pero la familia sí. Los efectos anticolinérgicos, ya los habíamos mencionado antes: serostomía, boca seca, estreñimiento, visión borrosa, delirio, iscuria, orina escasa y que moleste para orinar, y agudización o empeoramiento de un glaucoma de ángulo estrecho. También, si combinamos o utilizamos dosis mayores de tricíclicos, podemos tener un síndrome colinérgico, anticolinérgico, entonces que puede llevar a confusión y a delirio. Efectos cardíacos: taquicardia, aplanamiento de las ondas T, prolongación del segmento QT, disminución del segmento ST en el electrocardiograma. Entonces, antes de utilizar este tipo de antidepresivos, idealmente tendremos que hacerle un electrocardiograma al paciente. Bien. Por los alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos, el paciente puede tener hipotensión ortostática. Esto es importante tomarlo en cuenta en pacientes adultos mayores por el riesgo de caída. Podrían presentar sudoración, palpitaciones y incremento de la presión arterial. Sedación, y es benéfico e incluso podría ser de ayuda en los pacientes con depresión o ansiedad e insomnio, y se lo damos en la noche y el paciente duerme. Y así nos evitamos la utilización de benzodiazepinas. Embarazo y lactancia. Bien, no hay datos concluyentes de que estos medicamentos provoquen malformaciones congénitas importantes en el niño, pero sí se debe de evitar la utilización de estos medicamentos en el primer trimestre del embarazo. No se recomienda dar lactancia materna mientras estén utilizando estos medicamentos, porque el niño podría tener dificultades para tomar pecho, problemas de reflejo de succión, va a tener sedación, o si se le da durante el embarazo a la señora y el niño nace, podría tener síntomas de abstinencia al medicamento. Bien. ¿Qué me interesa a mí de las interacciones medicamentosas? ADT, antidepresivos tricíclicos más antagonistas de receptores de dopamina. Estamos hablando, por ejemplo, del haloperidol.
van a potenciar los efectos anticolinérgicos y sedantes. Y recordaremos que medicamentos como la tioridazina o el haloperidol tienen su efecto a nivel cardíaco y los antidepresivos tricíclicos también. Entonces potenciamos el efecto cardíaco en el paciente. Combinación con alcohol, depresión del sistema nervioso. Combinación con benzodiazepinas, depresión del sistema nervioso. Y esta podría ser un problema en pacientes con riesgo suicida porque podrían tener una combinación de medicamentos como amitriptilina y benzodiazepinas. La amitriptilina, los antidepresivos tricíclicos podrían provocar mayor riesgo de convulsiones, pero como las benzodiazepinas son anticonvulsivantes, entonces se contraponen los efectos. Entonces el paciente podría estar sobresedado y no puede tener convulsiones por la combinación. Pero de repente cuando damos el antídoto de las benzodiazepinas, flumazenilo, entonces el paciente no termina de recuperar la conciencia y es ahí donde puede convulsionar por el efecto de la sobredosis de amitriptilina o de otro antidepresivo tricíclico. Los anticonceptivos orales inducen el metabolismo de antidepresivos tricíclicos. Y la nicotina, el tabaco, la carbamazepina y el litio reducen la concentración de antidepresivos tricíclicos. Significa que tendríamos que modificar la dosis. Como les digo yo a mis pacientes, el hígado se vuelve haragán. Y entre metabolizar alcohol o metabolizar tabaco o cigarro y metabolizar un medicamento, prefieren metabolizar el alcohol y el tabaco. Entonces, es como que usted no tomara nada o que redujera la dosis. Está invirtiendo dinero difícil. Entonces, esto pues hace como que tome conciencia el paciente. ¿Qué pasa con la sobredosis de antidepresivos tricíclicos? Pues los intentos suicidas son graves y a menudo mortales. Yo mencionaba con los SIRS que tenemos esa ventaja de que los SIRS, aún tomando en sobredosis, es bien raro y contado el paciente que puede morir a consecuencia de una sobredosis de IRS. Pero en cambio, con antidepresivos tricíclicos sí podría correr el riesgo de morirse. Entonces, para el psiquiatra que decide darle este tipo de medicamentos al paciente, se le da tratamiento para una semana en paciente a riesgo suicida. ¿Y cuáles son los síntomas que el paciente puede sentir por sobredosis de antidepresivos tricíclicos? Agitación, delirium, hiperreflexia, ilio paralítico, retención urinaria, desregulación de la presión arterial y temperatura, midriasis, coma e insuficiencia respiratoria. Y esto también lo pongo en negrita porque a veces cuando los hipotes llegan, los hipotes o las hipotas o las mujeres llegan con intentos suicidas con tricíclicos, les hacen lavado gástrico y los despachan para la casa o los despachan para el Mario Mendoza. Y la literatura menciona que el paciente con una sobredosis de antidepresivos tricíclicos debe permanecer en un hospital general, en unidad de cuidados intensivos o en unidad de cuidados intermedios por 3 o 4 días por el riesgo de arritmias en el paciente con sobredosis, aunque se le haga lavado gástrico. Y antes de darle un antidepresivo tricíclico al paciente, tendríamos que hacerle un electrocardiograma. Necesitamos hacer un examen físico completo en el paciente, principalmente enfocándonos en el corazón, hemograma completo, porque algunos estos antidepresivos podrían provocar agranulocitosis, leucocitosis o incluso leucopenia, podría provocar aumento de las transaminasas de forma transitoria, entonces hay que hacer pruebas de función hepática. Podrían presentar temblor rápido y delicado los pacientes y podrían presentar parestesias. Entonces hay que hacer estos exámenes al paciente e ir iniciando dosis pequeñas e incrementando gradualmente. La literatura menciona que las dosis oscilan entre 200
a 250, pero yo mido 1,59 y peso 126 a 128 libras. Si me dan 200 miligramos, yo les aseguro que ahí nomás entrego el equipo y entrego el carro. Entonces, el vehículo. Entonces, hay que ver de acuerdo a la contextura física del paciente. Si vamos, yo les diría que comenzáramos con 25 miligramos y vamos viendo dosis y respuesta al paciente. ¿Qué pasa cuando vamos a reducir el medicamento? Reducir el 25% de la dosis el primer mes y luego ir disminuyendo 25 miligramos cada semana para disminuir el riesgo de rebote colinérgico. ¿Cuáles son las dosis de los antidepresivos? La imipramina y la amitriptilina entre 25 y 300 miligramos, yo les diría que comenzaran con 25 y viendo dosis y respuesta, y la clomipramina de 25 a 250 miligramos. Y este es el final, muchachos. ¿Preguntas, comentarios sobre esta clase? ¿Qué tan común es que la persona sea hipocondríaca? ¿Qué tan frecuente? Va a depender de las características de personalidad del paciente y depende de la situación del mundo. Ahorita, yo creo que la hipocondría ahorita se va a disparar bastante, o se ha disparado en los últimos meses, en todo lo que era 2020, por el riesgo de contagio. Entonces, mucha gente podría estar pensando que tiene la enfermedad y puede buscar ayuda, atención médica, puede sentir los síntomas, automedicarse, porque cree que tiene la enfermedad y puede estarse repitiendo pruebas rápidas o ELISAs con tal de descartar la patología, dependiendo de las situaciones. Van a haber mayor riesgo o mayor intensidad los síntomas de hipocondría. En pacientes histriónicos esto es bastante frecuente. Ok, gracias, doctor. Doctor, en cuanto a esa rumiación de pensamientos, esa reverberancia que tienen los pensamientos en un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, ¿podría recibir algún beneficio un paciente con ese trastorno si toma IRS? Sí, de hecho, la primera línea de tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada son los IRS. Obviamente, en los centros de salud, cuando hay un antidepresivo, muchas veces lo que se tiene es imipramina. Ese es el medicamento que se tiene. Entonces, de repente, es el que se cuenta, pero básicamente los IRS se han convertido en una de las primeras líneas de tratamiento de todos los pacientes con ansiedad y depresión. ¿Por qué? Como lo mencionaba antes en la clase anterior, porque el rango de edad en los que se puede utilizar es bastante amplio. Podríamos tener niños de 5 o 7 años de edad utilizando IRS y adultos mayores de 100, 90 años utilizando IRS. Pacientes posinfartados, pacientes con historia de evento cerebrovascular, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos podrían beneficiarse con la utilización de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina en comparación a los tricíclicos. La distribución de los medicamentos y los trastornos mentales yo lo hice de forma así convencional para poderlos distribuir en todas las clases, pero el trastorno de ansiedad generalizada bien se puede manejar con un IRS como también se puede manejar con la imipramina. Algunos tips que yo les doy a mis estudiantes: si yo tengo un paciente con depresión, con ansiedad e insomnio y no quiero utilizar benzodiazepinas y el paciente no tiene contraindicación para utilizar antidepresivos tricíclicos, yo le podría dar imipramina y el paciente va a mejorar bastante. La amitriptilina tiene más efecto antidepresivo y sedante en comparación a la imipramina. La imipramina tiene bastante efecto ansiolítico a largo plazo y tiene efecto menos sedante. Podríamos utilizarlo. Otro efecto adverso que tal vez no mencioné de los antidepresivos tricíclicos es el riesgo de aumento de peso. Entonces la amitriptilina por ahí es uno de los antidepresivos tricíclicos que más van a provocar aumento de peso. Aumenta el apetito y aumenta de peso del paciente. Y muchas veces tiene que suspenderlo para bajar de peso.
no tiene tanto efecto a nivel sexual, entonces esto no dificulta pues la utilización de medicamentos en los pacientes que los toleran. Por eso es que ese medicamento se utiliza en los trastornos de la conducta. Claro. ¿Perdón? Por eso es que se puede utilizar en los pacientes con trastornos de alimentación como bulimia, anorexia y eso. Pues más hay indicación desde mi punto de vista, yo indicaría más un IRS que un antidepresivo tricíclico en estos pacientes, porque igual no puedes aumentarle de peso al paciente con anorexia, con bulimia, porque va a causarle mucho más ansiedad al paciente, porque ya de por sí tiene una distorsión de la imagen corporal. Pero si ya empieza a notar que sus pantalones o sus blusas ya no le quedan, entonces se va a angustiar más y puede descompensar aún más el trastorno de alimentación. Entonces ahí el abordaje es integral, nutricionista, psicólogo y psiquiatra para poder darle una contención efectiva. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no hay preguntas, pues dejamos todo por hoy. Según el calendario, hoy terminan las clases conmigo. Si hubiera otra, si todavía se prolonga esta rotación la próxima semana, entonces nos podríamos conectar con todo gusto, siempre en el mismo horario de la 1 de la tarde, para poder discutir algunos casos clínicos. Lo que yo les pido, si es que decidimos, si hay chance de poder hacer discusión de casos clínicos, es que lean los apuntes o que revisen lo que hemos visto hasta ahora para que sea una clase más participativa y poder dialogar y poder conversar sobre los casos clínicos. Son casos clínicos cortos y lo único que de repente pregunto yo son diagnósticos diferenciales y de repente pues tratamiento y algunos efectos adversos si ustedes gustan y hay posibilidad y hay chance todavía de conectarnos la próxima semana, con todo gusto lo hago. Listo, doctor, está bien. Está bien, doctor. Ok, Está bien, doctor. Gracias, doctor. ok, muy bien. Solo permítanme, no se vayan a desconectar todavía. Déjenme, vamos a ver. Alejandro, Andrea Cruz, Castillo, Carol, José Alonso está. Sí, doctor. Luis Fernando. Okay. Presente. Ok, muy bien. Mariel, Presente. Egui, Sara, Presente. Stephanie. Presente. Entonces hoy solo faltó Rodi, no se conectó hoy, y José Alonso Espinosa Alvis. Bueno, pero es que ahí está. Bueno. Doctor, disculpe, yo ya le contesté. Sí, ¿y por qué estás dos veces ahí, muchacho? No, alguien utiliza José Luis, creo. Ok, muy bien. Ok. Ronnie, qué relajo se tiene. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, cualquier cosa, nos conectamos y saben si hay chance para la próxima semana y discutimos casos, ya sea el lunes a la misma hora. Si ustedes están dispuestos y les interesa, entonces lo hacemos. Y si no, pues seguimos en contacto. Se me cuidan, Okay, se portan bien. Un gusto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por todo. Dele, un gusto.